Eckhart Tolle es un autor y maestro espiritual de renombre internacional nacido en Alemania en 1948. Su vida es un testimonio de transformación personal y espiritual. Tolle ha escrito varios libros, ha dado conferencias en todo el mundo y ha continuado enseñando sobre la importancia de la conciencia y la presencia en el momento presente. Entre sus mejores libros están El poder de la hora, su obra más influyente, que explora la importancia de vivir en el presente y liberarse del sufrimiento mental. Una nueva tierra, un libro que aborda cómo trascender el ego y crear una nueva forma de conciencia colectiva. El silencio habla, ofrece reflexiones profundas sobre la importancia del silencio y la quietud en la búsqueda espiritual. Una vida con propósito, colaboración con Oprah Winfrey en la que discuten principios esenciales para una vida significativa. Descripción del vídeo. La mayoría de los problemas humanos provienen de una mente que está atrapada en el pasado preocupada por el futuro, lo que nos impide experimentar plenamente el presente. Tolle nos dice que al liberarnos de la esclavitud de nuestros pensamientos y preocupaciones mentales, podemos alcanzar un estado de conciencia más elevado y una mayor felicidad. Es autor de varias frases que trascienden el tiempo y el pensamiento humano. Frases como: la conciencia es el mayor agente de cambio. El pasado no tiene poder sobre el momento presente. El sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta de que es innecesario. Cuando pierdes el contacto con la quietud interior, pierdes el contacto contigo mismo. Cuando te pierdes a ti mismo, te pierdes en el mundo. La paz interior es el vehículo para el poder personal. Tolle ofrece para ayudarte a reconocer y superar los patrones de pensamiento negativos y a desarrollar una mayor conciencia del momento presente. Aquí tienes las 10 lecciones que se derivan del libro El poder de la hora que son clave para alcanzar una vida más plena y satisfactoria liberándote del sufrimiento innecesario. 1. Vive en el presente. Esto significa enfocarte en el momento actual en lugar de preocuparte por el pasado o el futuro. Ejemplo, en lugar de preocuparte por lo que sucederá mañana, disfruta de la conversación que tienes en este momento. 2. Observa tus pensamientos. Practicar la observación de tus pensamientos implica ser consciente de tus pensamientos sin juzgarlos ni identificarte con ellos. Ejemplo, si tienes un pensamiento negativo como "no soy lo suficientemente bueno", simplemente observa ese pensamiento sin dejar que te afecte emocionalmente. 3. Libérate del ego. Reconocer que el ego es la fuente de sufrimiento implica dejar de identificarte excesivamente con tu propia imagen y tu historia personal. Ejemplo, en lugar de decir "soy mejor que todos los demás", reconoce que esa creencia proviene del ego y no te define. 4. Practica la atención plena. La atención plena implica prestar atención a tus pensamientos, emociones y experiencias en el presente sin juzgar. Ejemplo, mientras comes, concéntrate en los sabores, texturas y olores de la comida en lugar de comer apresuradamente mientras piensas en otras cosas. 5. Acepta lo que es. Aceptar la realidad tal como es significa no resistirse ni luchar contra lo que no puedes cambiar. Ejemplo, si enfrentas una situación difícil, como una enfermedad, aceptarla implica reconocerla y tomar medidas para manejarla en lugar de negarla. 6. Deja de buscar la felicidad en el exterior. Comprende que la verdadera felicidad proviene de tu interior y no de las posesiones materiales o logros externos. Ejemplo, en lugar de pensar que serás feliz cuando obtengas un trabajo específico, busca la felicidad dentro de ti y disfruta del viaje hacia ese objetivo. 7. Abraza el silencio. Tomarse un tiempo para la tranquilidad y el silencio te permite conectarte contigo mismo. Ejemplo, dedica unos minutos al día a meditar o simplemente a sentarte en silencio, respirar profundamente y relajarte. 8. Elige tu respuesta. Reconoce que siempre tienes el poder de elegir cómo reaccionar ante las situaciones. Ejemplo, si alguien te critica, puedes elegir responder con calma y comprensión en lugar de enojarte de inmediato. 9. No te tomes a ti mismo demasiado en serio.
Desarrolla un sentido del humor sobre ti mismo y tus pensamientos. Ejemplo, si cometes un error, en lugar de culparte, ríete de la situación y aprende de ella. Y 10. Encuentra tu propósito. Descubre un propósito más profundo en la vida más allá de los roles sociales o profesionales. Ejemplo, tu propósito podría ser contribuir al bienestar de los demás a través del voluntariado o buscar el crecimiento espiritual a través de la meditación y la reflexión. Toure y su enfoque en la importancia de la conciencia, el presente y la paz interior en la búsqueda de una vida más plena y significativa. Su influencia en el mundo de la espiritualidad y el crecimiento personal es innegable, y sus libros continúan siendo una fuente de inspiración para muchas personas en todo el mundo.